Redrado fue presidente del Banco Central, es economista. Vamos a conversar con él a partir del anuncio del día de ayer de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, supongo que ustedes también intrigada con en qué consiste este nuevo acuerdo. Sabemos apenas que son otros 20.000 millones de dólares, pero no sabemos a cambio de qué ni a qué velocidad se van a desembolsar. Sí, hay alguna información que trasciende que probablemente sea mayor el desembolso inicial de los 8.000 millones que ya han trascendido, aunque probablemente esta cifra mayor, que esté entre los 10.000 y 12.000, permanezca en el Fondo Monetario a disposición de la Argentina, es decir, que no sea trasladado directamente al Banco Central de la República Argentina y que sirva como un monto lo suficientemente contundente como para bajar o mejorar las expectativas en materia cambiaria. A mi juicio, María, y de mi propio equipo en Fundación Capital, lo que estimamos es que es clave que el equipo económico clarifique la política cambiaria hacia adelante, que esto es lo que ha generado mayor incertidumbre y que por supuesto se ha agravado con la crisis internacional. Ahora, muchas preguntas se me ocurren. Porque una primera es, el equipo económico no dijo nada respecto de qué condiciones trae este nuevo crédito, pero el documento de ayer del Fondo Monetario Internacional, si bien son 2 párrafos con poco detalle, habla de algo que para mí es revelador, que habla de una nueva fase para la Argentina. O sea, como que algo va a cambiar a partir de este nuevo acuerdo con el fondo. Bueno, de lo más importante en términos de secuencia es, aparte del comunicado de prensa que se vio anoche, que como vos decís tiene nada más que 2 párrafos y algunas palabras que pueden ser sugestivas, es que se publique la carta de intención. En la carta de intención van a estar las metas específicas, a mi juicio, de acumulación de reservas, que ese es uno de los temas clave que Argentina no ha podido lograr en los últimos meses, en particular esa dinámica de acumulación de reservas y en particular la pérdida que ha tenido de dólares el Banco Central en las últimas 4 semanas, aproximadamente 1.850 millones de dólares, es insostenible y bueno, debe generar medidas para revertir esa pérdida de divisas, que es clave para que Argentina pueda fortalecer su política cambiaria e ir a salir y a tener una política de tipo de cambio flotante y que tenga intervenciones esporádicas de Banco Central, lo que yo llamo una política cambiaria anticíclica, es decir, guardar en épocas de vacas gordas cuando hay ingreso de divisas para poder gastar en épocas de vacas flacas, de manera tal de darle previsibilidad y tranquilidad cambiaria a los argentinos. Ahora, ¿no es como una paradoja? Porque por un lado se supone que van al fondo para evitar un salto devaluatorio o justamente por este problema de no acumulación de reserva del Banco Central, pero dadas las condiciones que uno presume que le puso el Fondo Monetario, quizás la interpretación de los mercados va a ser hoy que lo que se viene es un salto devaluatorio. Habrá que ver de qué tamaño, si el Banco Central, obligado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, deja de gastar reservas en intervenir en el mercado. Bueno, yo creo que un tema importante, sin tocar el tipo de cambio, es la eliminación o cambiar los porcentajes del llamado dólar blend. Como vos sabés, el dólar blend lo que les permite o exige a los exportadores es vender un 20% de sus exportaciones en el mercado financiero o en el mercado de contado con liquidación. Esto, María, son 1.200 millones de dólares, es el 20% de lo que Argentina exporta por mes, que en lugar de ir a las reservas del Banco Central, va al mercado de contado con liquidación. 1.200 millones, María, por 12 son casi 14.000 millones de dólares, que en lugar de incrementar las reservas, van a ese mercado de contado con liquidación. Bueno, estimo que estas son las medidas que que se han negociado y que se verán con mucha más claridad en los próximos días. Ahora, el Banco Central, solo en las intervenciones que hizo, según las cifras que se conocen, nos decía recién Martín Redrado, perdió en 15 jornadas, o sea, en 3 semanas, 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces decimos que el Fondo Monetario ahora va a poner 20.000 millones de dólares más, con un primer desembolso, supongamos que de 12.000 millones de dólares, tampoco suena una solución tan drástica cuando en 3 semanas perdiste un tercio de lo que te van a dar ahora.
Bueno, yo creo que uno de los temas también es ordenar el tema de la venta por importaciones. Aquí lo que ha habido es, a partir, María, de plantear el propio equipo económico que iba a haber modificaciones o flexibilización de la política cambiaria sin especificar qué tipo de flexibilización. Lo que ocurrió es que los importadores salieron corriendo a cancelar o adelantar pagos de importaciones, y ahí el Banco Central tuvo una reacción bastante lenta. Sinceramente, una empresa que importa, por ejemplo, 10 o 15 millones de dólares por mes y que haya venido a reclamar o a pedir 30 millones y que el Banco Central se los haya dado alegremente, me parece que no es un claro manejo realmente con pericia de la crisis. Lo que tendría que haber hecho el Banco Central en esta circunstancia es, si está seguro de la política cambiaria, venderle futuros al mes que viene o al mes siguiente al mismo tipo de cambio, de manera tal de brindarle estabilidad cambiaria. Cuando uno tiene una crisis de esta naturaleza, María, lo que tiene la mesa de operaciones del Banco Central tiene que operar con todos los instrumentos, vendiendo y comprando en el mercado presente, vendiendo y comprando en el mercado futuro, comprando y vendiendo bonos en pesos y en dólares todo el día, de manera de brindar certidumbre cambiaria, y esto es lo que no se ha hecho y bueno, lo que ha provocado este drenaje de divisas. Esperemos que con el acuerdo del fondo esto termine de ordenarse. Estamos hablando con Martín Redrado, que fue titular del Banco Central, pero este drenaje de divisas arranca incluso antes de la crisis mundial desatada por, ¿no? Pues si son 15 jornadas, son 3 semanas por lo menos, ¿no? Y esta última crisis provocada por la suba de aranceles de Estados Unidos no lleva ni una semana, ¿no? Entonces, es un problema precedente, ¿no? En el cual Argentina no juntaba reservas. Lo que nos estás contando es que los importadores, previendo que el dólar va a saltar, que le piden dólares para pagar sus deudas lo antes posible, para pagarlas más baratas, y los exportadores a su vez se sientan sobre las exportaciones para ver si hay una devaluación y sacan un mejor tipo de cambio, ¿no? Exacto. Y ahí el central viene perdiendo todas estas reservas. Ahora, el gobierno lo festeja como si fuese un triunfo. Da la sensación de que es fruto de un fracaso, no de un triunfo, ir a pedirle más plata al fondo. Bueno, a ver, depende cómo se mire, depende cómo se use. Sin duda, a ver, para lo que se está usando es para remendar un error muy serio, en donde puedo decir, yo levanté la bandera sobre esto, que es cambiar las letras intransferibles que Cristina Kirchner le puso al Banco Central después de 2010. Después de 2010 vaciaron el Banco Central, creyeron que se podía... Usaron la reserva del central para pagarla al Fondo Monetario en la época, ¿no? Y no al Fondo Monetario, porque para el Fondo Monetario tuvo efecto monetario neutro. Lo importante es después cuando se hizo el zafarrancho a partir de 2010, donde se manotearon las reservas para pagar deuda, para pagar gastos, pensando que eso era inocuo para la Argentina, y bueno, y eso derivó en cepo, derivó en más inflación, derivó en un Banco Central que terminó sin reservas y lo terminamos pagando todos los argentinos. Con lo cual, hoy los dólares que van a venir del Fondo Monetario es para cambiar esas letras intransferibles por dólares contantes y sonantes, de manera tal de fortalecer el nivel de reservas que tiene el Banco Central y transparentar una realidad que no la hizo este gobierno, sino que viene de la herencia. Está bien, el gobierno recibe un Banco Central sin reservas, pero quebrado. Después de un blanqueo el más exitoso de la historia, no logra reponer nada de esas reservas, prácticamente, ¿no? Entonces ahora va al fondo, pero si el fondo le dice, te doy esta plata, pero no la puedes tocar, ¿no? Porque ya pasó con Caputo en la época de Macri, que el fondo da 48.000 millones de dólares y no logra frenar la fuga de capitales, ¿no? O la salida. Si yo te los doy, pero no los podés usar, ¿qué efecto tiene? Como un efecto psicológico, no lo entiendo. Es un efecto sobre expectativas, pero además, a diferencia de cuando se dio el crédito en 2018, hoy hay cepo en la Argentina. Entonces es inconcebible. En el cepo lo que tiene el Banco Central es que maneja oferta y maneja demanda. Puede ordenar perfectamente
la venta o no, porque son simplemente importadores. Cuando uno Está tiene bien, un pero tipo de si el central te dice, sí, perdón, si el fondo te dice te doy plata, pero tenés que levantar el cepo, hay una palabra que para mí fue llamativa al documento de estos 2 párrafos, que habla de unlock, como de destrabar, ¿no? Entonces dice, en esta nueva fase vamos a buscar destrabar, dice, para un crecimiento sustentable, con la idea de que, no sé, la sugerencia que queda ahí es que es a cambio de levantar el cepo. Entonces, si te doy la plata... Difícil que se pueda levantar el cepo. Digamos, miramos a las condiciones objetivas. Con casi 8.000 millones de reservas negativas, no hay condiciones objetivas para levantar el cepo. Entonces, lo que usted puede hacer, lo que puedes hacer, María, es la palabra destrabar. Hay muchas trabas que tiene el mercado cambiario argentino. Entonces, lo que puede empezar a destrabar, por ejemplo, es lo que te mencioné hace un instante, el dólar blend. Por ejemplo, hay restricciones cruzadas. Hoy, si una empresa accede o compra dólar MEP o dólar contado con liquidación, no puede comprar por 90 días en el mercado oficial de cambios para importar. Bueno, esa es una restricción que puede bajarse de 90 días a 60, de 60 a 30. Entonces, la palabra destrabar no significa necesariamente salir del cepo de una. Significa sacar todas las trabas que se le han ido poniendo al mercado oficial de cambio y que han generado este supercepo. Ahora, estamos hablando con Martín Redrado, ¿no? Sí, perdón. Digo, para mí el camino debe ser ir destrabando sistemáticamente todas las regulaciones que se han puesto, y esto no tiene que pasar de una, María. Bueno, entonces supongamos que sale bien, en el sentido que el gobierno evita un salto evaluatorio brusco y va soltando un poquito y el dólar se mueve un poquito más de inflación, pero nada muy traumático, ¿no? Suponiendo ese escenario. Ahora, a la vez Argentina, en un mundo de mayor protección, de que se devalúa el yuan, se devalúa el real y demás, lo que Argentina está haciendo es bajar barreras arancelarias, abrir la economía a las importaciones, en un contexto que las importaciones son muy baratas. O sea, ¿qué pasa con la Argentina en este mundo que cambió radicalmente hace unos días y que la Argentina persiste en lo que venía haciendo antes? Bueno, Argentina debe plantearse una agenda de futuro, y la agenda de futuro es qué podemos ofrecerle al mundo en un mundo donde están peleando las dos potencias centrales por el liderazgo mundial. Y a mi juicio eso debe estar en el campo de la tecnología, donde Argentina tiene 2 elementos centrales. Uno, recursos naturales, que son minerales críticos y tierras raras, y el otro, la capacidad de nuestros recursos humanos. Lo hemos demostrado generando 11 unicornios de los 33 que tiene América Latina. Entonces, Argentina debe generar acuerdos de inversiones para que se puedan desarrollar y generar empleos en materia de cómo utilizamos el litio, cómo utilizamos el cobalto, cómo utilizamos manganeso, cómo utilizamos tierras raras para poder generar paneles solares, para poder generar pantallas táctiles, es decir, generar acuerdos que nos permitan traer dólares de inversión para ofrecerle al mundo lo que el mundo necesita en tecnologías de última generación. ¿Y en el corto qué va a pasar con el dólar? Bueno, en el corto hay que hacer todas esas cosas para que vengan los dólares. ¿Pero qué va a pasar ahora, después del acuerdo con el fondo? Bueno, depende. Miremos primero, María, porque hemos hecho un montón de, si se quiere, hipótesis. Leamos primero la carta de intención y después llamame, y con la carta de intención, vos y yo en la mano, vamos haciendo párrafo por párrafo para poder... pero digamos, lo que yo sugiero como hacedor de políticas públicas es un camino que vaya destrabando las restricciones que tenemos para ir hacia un tipo de cambio único y libre con intervenciones del Banco Central. ¿Y un poco más competitivo, un poco más arriba? No, a ver, la respuesta no es devaluar, María. Argentina tiene mucho para hacer en materia de revoluciones. Por ejemplo, Argentina debe plantear una revolución impositiva. Nosotros tenemos que, no puede ser que el 50% de los argentinos estemos en la informalidad. Eso significa que tenemos que generar incentivos para que haya más argentinos que tengan cobertura social, que estén en la formalidad, que tengan laburo formal y que por lo tanto contribuyan a la seguridad social, y esto nos permita bajar impuestos. Necesitamos una revolución de infraestructura. Si no te gusta
la inversión pública, bueno, incentivar a la inversión privada para que haya nuevas rutas, para que haya nuevos trenes, una revolución también federal. Bien, hay muchas cosas que se pueden hacer Martín Redrado. Te cierro, Sí. para mejorar el costo argentino, sin pensar que siempre devaluando la solución, si no seríamos los campeones mundiales de la No, economía, además siempre la pagan la devaluación los más pobres, eso está claro que no. El punto es si esto es sustentable en estos términos y los problemas que va acumulando la economía en función de eso. Martín Redrado fue presidente del Banco Central. Gracias, buen día. Que estés muy bien, María. Hasta luego. 8:44 de la mañana, vamos a ver cómo está el tránsito a esta hora. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso.